Hola, buenos días, es un placer, mi nombre es Nicolás Alberte y es un placer para mí que me hayan invitado a leer un cuento mío en Nos Vamos Leyendo, porque yo soy lector de Nos Vamos Leyendo, voluntario en la escuela de La Pedrera. Así que les voy a leer un cuento muy viejo que escribí hace muchos años y que es un cuento que tiene que ver con la salida de la dictadura uruguaya, y está centrado en el día en que los presos políticos salieron del penal de Libertad. El cuento se llama Mi generación, cosas por el estilo. Mi padre era comunista, mi padre sigue vivo, pero dudo que siga siendo comunista. Mi abuelo paterno fue comunista hasta la muerte, sospecho que mis tíos paternos siguen siendo comunistas de alguna forma. Mis tíos vivieron exiliados mucho tiempo y cuando volvieron todos fuimos al aeropuerto a recibirlos y lloramos. Mi abuelo materno también, a su manera, fue y sigue siendo comunista. Por lo menos eso vota. Yo mismo, creo, fui comunista hasta que tuve uso de razón. Este árbol genealógico crece abruptamente ante mis ojos, disparado su nacimiento y ramificación al abrir un libro de la biblioteca de mi padre que lleva escritos en la primera página su nombre y el año 1973. Mi nacimiento estaba previsto para el 14 de julio de 1973, aunque tal vez fuera solo una expresión de deseo de mi madre, una visión casi mesiánica, franco-liberadora del advenimiento de su primogénito. Finalmente nací hacia fines de ese mes y, siempre de acuerdo a mi madre, si la huelga general hubiera vencido a los golpistas, me habría llamado Julio. Según tengo entendido, cuando yo nací, mi padre se hallaba escondido porque, como mi abuelo era gremialista, y había ciertas personas interesadas en que ya no lo fuera. O por lo menos eso pensaba él. Para entonces, mi padre ya se había recibido de profesor de literatura. Había sido alumno de Bordoli, Medina Vidal, Albistur, Real de Azúa, José Pedro Díaz. Ya habría leído vastos pasajes de la Biblia, la Divina Comedia, algunas novelas de la comedia humana, Baudelaire, Vallejo, Shakespeare, Molière, Hernández, Lenin, Marx y Engels. Mi padre, hijo de obrero, nieto de obreros, obrero él mismo. La educación sentimental de Gustave Flaubert es el libro con la inscripción. En general este tipo de marcas no se toman en cuenta, pero a mí me hizo pensar en el momento del año en que mi padre habría comprado el volumen. ¿Dictadura o democracia? ¿Con hijos o sin hijos? ¿Era ese un año como para leer a Flaubert? Es decir, ¿era ese un año para que mi padre leyera a Flaubert? Tengo un amigo mayor que yo que fue militante socialista en la clandestinidad y en la apertura democrática dirigente, parte de lo que se podría llamar políticamente la generación perdida, la generación anterior a la mía. Una vez hablando con él, me comentó que había asistido a un congreso donde se analizaban las diferentes formas de represión aplicadas en los países del Cono Sur durante los periodos dictatoriales. En Chile, la masacre, la muerte en la calle, los fusilamientos a ojos vista, el horror descontrolado. En Argentina, los desaparecidos, los grupos paramilitares que llegaban de noche a todos los barrios, los llantos de los bebés, de los niños sin entender, de las mujeres embarazadas, las denuncias, una especie de caza de brujas. En Uruguay, la tortura psicológica, la segregación, la separación, la destrucción intelectual de toda una generación, la generación de mi padre. Mi padre no se fue del país, pero nunca lo llevaron preso, ni siquiera detenido, aunque todo el mundo sabía que era cuadro del partido, o como se diga. La educación sentimental pudo haber sido comprado antes del golpe, entonces tuvo suerte de salvarse. Buena parte de los libros de mi padre se quemaron. Mi padre y mi madre hicieron una gran hoguera en un pequeño churrasquero, una hoguera tan grande que no entraba en el fogón, así que el fuego terminó por quemar el churrasquero. Yo era muy pequeño, no puedo recordarlo, pero años más tarde se podía ver que la instalación eléctrica había sido quemada. No se hicieron más asados en casa, nunca. Lo único de lo comprometedor que mi padre conservó escondido fue un dibujo a lápiz de Vladimir Ilich, muy prolijamente encuadrado. Un cuadro que tenía escrito para A de sus compañeros. A era mi abuelo y sus camaradas del puerto se lo habían regalado el día de su retiro. Mi padre no podía haber quemado aquello. Hoy yo conservo ese cuadro en una pared de mi cuarto. Aunque no soy comunista, igual lo conservo colgado. Es un recuerdo, o más bien un recordatorio.
En la dictadura la gente de afuera daba consejos. Mis tíos mandaban cassettes con consejos. Mi familia en el exilio rompió relaciones con mis padres. Siempre es fácil dar consejos cuando no se está en el medio. Me acuerdo de ver llorar a mis padres mientras escuchaban una cassette que tenía escrito el nombre de mi tío. Me acuerdo de la cassette porque mucho tiempo después todavía circulaba en casa. Le habían grabado música de Silvio Rodríguez encima. Silvio Rodríguez no se podía escuchar en aquella época. Mis tíos deben haber conocido a Silvio en Cuba, también a Pablo Milanés. Tampoco se podía escuchar a Citarrosa. Mis tíos deben haber conocido a Citarrosa en México o en Cuba, o por ahí, en esa patria sin tierra que es el exilio, la patria más unida que ha de haber. En casa todo se escuchaba bajito, casi en silencio. Teníamos un vecino coronel. No me imagino a mí escuchando música bajito para que los vecinos no sepan. Pero habría que hacerlo. Mis tíos debían escuchar a toda esa gente en vivo bien alto. Con toda su problemática, el exilio debe haber sido más alegre por momentos. Eso creo yo, a veces. Mi padre se había recibido de profesor, pero no podía ejercer. Estaba destituido, proscripto o como se diga. Fue vendedor y después taximetrista. Y también se dedicó a tomar más tarde. La mayoría de los camaradas de mi padre estaban presos o exiliados o muertos. Años más tarde circuló una nueva palabra para los que estaban en la situación de mi padre: incilio. Algunos ex compañeros del IPA de mi padre son escritores. Él también escribía en su juventud, estoy seguro de eso. Como cualquier joven que estudia letras tendría veleidades de escritor, de poeta. Alguna vez encontré uno de sus intentos en algún cajón. Después no volvió a escribir. Nunca más dio clases. Perdió de vista a sus amigos escritores y se hizo amigo de un grupo de gente en un boliche de la esquina de casa. Fue un notorio cambio de contertulios. Mi madre se cansó un día de esta evolución y echó a mi padre de casa. Se separaron, ya vuelta a la democracia. La biblioteca de mi padre permanece en casa de mi madre hasta el día de hoy y por eso sé que no volvió a leer en serio. Por eso es importante saber la fecha exacta en que compró la educación sentimental. Es importante para mí. Cuando mis padres todavía estaban juntos, un domingo de marzo fuimos a ver la salida de los presos políticos del penal de Libertad. Habían decretado la amnistía, aquella por la que yo también había manifestado con mis jóvenes 11 años, con pancartas pintadas esmeradísimamente en el garage de casa por mi madre, pancartas que decían amnistía general e irrestricta ya, pancartas muy alegres de colores. Una larga fila de autos se había alineado al costado de la vieja Ruta 1. Los presos empezaron a salir caminando, con sus bolsas a cuestas. La gente aplaudía emocionada. Había abrazos encendidos, había llantos, personas que hacía mucho no se veían, se apretaban y reían y lloraban y gritaban: la puta que te parió, estás hecho una vaca, hijo de puta, y este es tu hijo, esas cosas. Era una tarde fresca de marzo, el sol enceraba los alambres y los botones de las camperas de la gente hasta hacerlos brillar como ojos vidriosos. También el pasto al costado de la carretera se dejaba lustrar por una leve brisa. Nosotros no íbamos en busca de nadie. Solo estábamos ahí mirando. Algunos presos salían solos, como si nadie los esperaba. Caminaban por la ruta, nuestros queridos peladitos, había titulado un diario de la época. Caminaban y eran aplaudidos como héroes de guerra. Se dejaban saludar, hinchados de alegría, sus cuerpos adelgazados por los años de mala alimentación. Uno de ellos, al ver que mi padre fumaba, se acercó con su bolsa a pedirle un cigarrillo. Era muy alto y muy flaco. Dejó su enorme bolsa al costado y me miró con una sonrisa. Me acarició la cabeza. Mi padre le dio el cigarrillo y un encendedor Bic. El hombre lo miró. Estaba acostumbrado a los Ronson, le dijo a mi padre y sonrió. Mi padre había estado tomando vino al mediodía y por eso mi madre se había enojado con él. Ella permanecía en el interior del auto. Cuando volví a mirar, mi padre estaba llorando. Era el hombre más solo del mundo. Lloraba apretando el cigarrillo con los dedos, sacándole largas pitadas amargas. Había estado tantos años a la intemperie sin que nadie se diera cuenta, tantos años, y ahora seguía ahí en el descampado, en medio de aquella algarabía. Cuando me vio que lo observaba, se volteó y dio la vuelta al auto como si fuera a mear contra unos arbustos. Yo tenía ganas de correr a abrazarlo, para que no se sintiera tan solo, para llorar con él, para llover un poco sobre tanta aridez, abrazarlo y decirle lo orgulloso que estaba de él, lo contento que me ponía a ser su hijo, o mejor abrazarlo y no decirle nada. Tuve muchas ganas, pero no pude, y me puse a llorar yo también. La educación sentimental.
¿Cuándo lo habrá comprado? La gente de mi generación ya no lee a Flaubert. A no ser Madame Bovary, ya no editan a Flaubert, no mucho. Creo que la generación de mi padre tampoco lo lee. La generación de mi padre, cosas por el estilo. Bueno, espero que les haya gustado este cuento un poco triste, pero que es de un momento muy importante de nuestro país. Chao.